Vitoria, la capital alavesa que tan buenos recuerdos me trae de Basajaun, vuelve a ser motivo de mi visita. En esta ocasión, reconocer el recorrido de una nueva prueba de gravel, la Wolf Race, que se celebrará a finales de mayo de noche y con luna llena. El recorrido, 300 kilómetros de auténtico gravel. Como veis, esta primera parte va un poquito cruzando túneles y vías llanas rápidas, ¿no? Es lo conocido como el Vasco Navarro, ¿no? Es una antigua vía de tren que, bueno, ya no está y realmente mismo pues son vías verdes, son vías para caminar, para andar en bici. Es una auténtica gozada, la verdad. Cubiertos ya la primera parte, ¿no? Esos primeros 50 kilómetros que le llamo yo de ese bucle que vuelves a Vitoria, si bien no vuelves a pasar por Vitoria, pero sí que te quedas muy cerquita, ¿no? Y una vez hecho ese primer recorrido, por así decirlo, ya vas dirección a los embalses. Súper divertida esta parte de la perimetral, del embalse. Luego vienen las pasarelas, pero bueno, claro, aquí de momento vas todo el rato zigzagueando, pegado aquí ahí lo ves, pegado a todo el embalse, y es guapísimo. O sea, esto de noche, claro, cambiará porque no tendrás muchas referencias, ¿no? Y estarás pensando, guau, ¿qué pasa aquí, no? Estás continuamente haciendo la perimetral todo el embalse y sobre todo pues que hay zonas que muy reviradas, en sendero, bueno, estás ahí entre árboles y claro, zona mucho más húmeda, con barro en según qué curva que te encuentras, hay pasarelas. Pues superado ya todo ese tramo del embalse, guapísimo, la verdad es que de repente vas ahí y te encuentras burros, te encuentras aves por ahí volando, muy guapo el senderito, buena emboscada, sin ser aquello, sin pasarse, pero la verdad es que es muy guapo y tiene su que todos los entresijos y por supuesto ir pasando por esa pasarela estrecha. Y ahora ya una vez superado el embalse está cayendo el sol. Me quedarán unos 30 kilómetros así para Salvatierra, donde tengo pensado cenar y echar una cabezadita.
Salida prontita y enseguida por pista, cuando dejamos ahí Salvatierra. Y ya, bueno, como comenté ayer, ¿no? Como comenté antes, los primeros 120 kilómetros son muy llanos, no tienen mucha dificultad a nivel de desnivel, y a partir de Salvatierra, pues bueno, ya vas hacia las montañas, que ahí sí empiezas a acumular desnivel con varias subidas, vas dirección Rioja Alavesa, ¿no? Que también tiene muy buena pinta. Pistas siguen siendo impresionantes. Yesterday we followed the road of the moon. We drove all day towards the coast. It remembered me the beauty of this life. Such a feeling to be alive. The salty breeze in my lungs. And back to where I'm from. The salty breeze in my lungs. On and on and on and on. Salty breeze and the waves, the slower pace. The salty breeze and the waves. Antoñana, aparte de ser un pueblo precioso, que vale la pena dedicarle ahí un ratillo, ya habéis visto cómo se pasa con la iglesia de fondo, esa carretera, la calle estrecha sobre todo, pero mucho cuidado porque claro, este es un punto donde el track pasáis 2 veces, ¿no? Y te puedes confundir, de hecho a mí me ha pasado, me lo habían indicado y demás, pero me ha pasado lo mismo, me he liado aquí, o sea, en cuanto llegáis al tren, ¿no? En el primer paso, claro, la primera vez tienes que ir por el sendero ese de ahí, ¿no? Y en la segunda ya te vas por la pasarela, que por la pasarela me he ido antes, al cabo de un rato me he dado cuenta que me quedaban 40 kilómetros cuando en realidad me quedan bastantes más. Bueno, importantísimo aquí Antoñana, cruce del recorrido, ¿no? El track. Primero tenéis que ir hacia un sentido y mucho más adelante ya de cara ya a meta, a la parte final de esos últimos 40 kilómetros volvéis a pasar por aquí. Y en sentido opuesto, ¿no? Por tanto, mucha atención aquí, que no os vayáis para meta antes de lo que toca. Vamos a seguir. Time keeps moving slowly and I beg it not to take so long. Currents in the cables through the distance, fell asleep right on the lawn. I knew right when I met you, you were special. Dirigiéndonos hacia la Rioja Alavesa y desde aquí pues bueno, habrá una bajada larga hacia La Guardia. Subida en asfalto, cómoda, con algún porcentaje interesante y bueno, el desnivel ahí que se nota en esta parte, en esta segunda parte de la Wolf Race. Así que bueno, vamos a ir pensando ahí en La Guardia, que es zona obligada de avituallamiento. Now if I were able I would float between the buildings like a ghost, to give the office workers in the window washers something to see. I knew right when I met you, you were vicious, you were cavalry. Parada obligada, aquí en La Guardia, disfrutar, comer lo que puedes encontrar en panaderías, bares, heladerías y un pueblo guapísimo. La verdad que, bueno, llegar aquí, os aviso, se hace duro. Rioja Alavesa es terreno, sube y baja, repechos, a una subida del 11%, así que nada, yo voy a seguir dándole un poquito a este descanso, a disfrutarlo, que nada más me quedan 100 kilómetros para llegar a Vitoria y antes me juntaré allí con invitado especial. Bueno, o el invitado soy yo. Me ha invitado Joseba, sí, pues nos encontraremos con Joseba Beloki a unos 40 o así llegar a meta.
Zona súper expuesta al salir de la guardia, ¿eh? Llevo ya unas 20 kilómetros con aire, continuo sub y baja, pistas rápidas, asfalto rápido también. Es una gozada. Se ha visto allí Logroño también cerquita y bueno, es el punto más al sur que tenemos, ¿no? de la prueba. Quedan unas subidas, la famosa subida de los Molinos y nada, unos 1000 y pico metros de ascensión aún, ¿eh? Por tanto, queda dureza todavía para esos últimos kilómetros. Los Molinos, aquí estamos arriba de la pista, que bueno, está toda esta fila de molinos que hemos ido viendo todo el rato y finalmente los podemos percibir de una manera mucho más cercana, ¿no? Bajadita hacia Santa Cruz de Campezo, ya por la última subida. Los refuerzos que han llegado desde Santa Cruz de Campezo, Joseba Beloki y Pedro Rillo, pues con ellos vamos a hacer la otra subida del día. Ahí está. Más cerca, Pedro. No me pilla. No. Voy a pillar la otra. Y lo que te decía, he hecho mucho gravel y para mí disfruto mucho con el gravel, pero para mí el mundo del gravel competitivo, el mundo de los eventos de gravel es un mundo totalmente desconocido. De hecho, si vengo este año a este evento, será mi primer evento gravel, o sea que bueno, voy a debutar en esto. Creo que además tú has tenido la oportunidad de poder disfrutar del terreno que tenemos aquí en Vitoria, del terreno que tenemos en Álava, y yo creo que además de esa relación directa entre lo que es la parte de la llanada, la parte de Rioja Alavesa, la parte que nos encamina hacia el Duranguesado y hacia Guipúzcoa, incluso lo que es la parte hacia Navarra, yo creo que tenemos un territorio maravilloso para disfrutar de ello y lógicamente pues te va picando poco a poco el gusanillo. Bueno, track finalizado, he tardado más de 24 horas, pero no era el objetivo. No era el objetivo el reto hacerlo en 24 horas para nada, sino más bien pues bueno, ir grabando, ir observando, ir viendo qué tal ese recorrido, ¿no? Y qué puede suponer. A mí me ha sorprendido muchísimo la de pistas de gravel exquisito, es como lo he bautizado, porque o sea, en 300 kilómetros, bueno, algunos más porque me he saltado el track más de una vez, me he tenido que volver, he hecho algún desvío y demás, pero bueno, en 315 kilómetros que he hecho en total, la verdad es que, salvo la subida de los Molinos, el resto es pista que puedes ir, bueno, Joseba, tú llevas 38. Yo 38. Lleva 38, Pedro iba con 40, es la cubierta que puedes llevar, ¿no? Entonces, te da un poco la idea del terreno que hay por aquí, ¿no? El recorrido a mí me ha encantado, sobre todo las partes finales, el sendero final guapísimo, también me ha sorprendido muchísimo y bueno, reconozco como todo este tipo de salidas, ¿no? Que un poco las ves en el recorrido, las subestimas en cuanto a exigencia y al final cuesta acabarlo, ¿no? Yo creo que la carrera del Lobo te va a ir calando poco a poco, van pasando los kilómetros, ¿no? Y lo duro está reservado para el final, que es precisamente cuando llevas más cansancio y donde es muy probable que también cometas más errores. Por lo tanto, bueno, venid preparados, pero sí que, como he dicho al principio, es una carrera ideal como preparación para otro tipo de prueba de autosuficiencia, de ultradistancia, ¿no? Los que habéis hecho pruebas de 200, 100, pues hacer ya una de 300 es perfecta. O sea, si lo comparas con una track y demás, quizá no sea tan exigente, pero por eso mismo es ideal, ¿no? Porque al final tienes el 300 ahí bien marcado como distancia y es un escalón más que haces, ¿no? Que te va a dar confianza para ir aventurándote y explorando otro tipo de pruebas más duras sin que te echen para atrás, ¿no? Yo creo que el ultraciclismo, lo poco que conozco, lo que he aprendido es eso, que tienes un poquito paso a paso, no pretender desde el principio hacer lo más grande, sino pues ir creciendo, ¿no? E ir también
aventurándote, ¿no? en todo ese tipo de pruebas. Pues que la gente disfrute Seguro que sí. y nada, gracias y suerte sobre todo en la primera edición. No, gracias y sobre todo a ti por haber estado y por habernos dado este feedback. Gracias.